Hola, buenas tardes. Bueno, pues en esta ocasión voy a hablar acerca de la docencia reflexiva. Esto es uno de los objetivos del curso PROSAP, propio del módulo de Educación en Enfermería, un curso dirigido a los docentes de este módulo. Y bueno, la intención es que reflexionemos en torno a este tema para prepararnos con miras al siguiente semestre. Comparto la pantalla. El curso, pues como ustedes lo habrán visto, se llama Diseño de Programas Educativos en Enfermería y Reflexión de la Práctica Docente. Es parte de estas jornadas de reflexión del módulo de Educación en Enfermería hacia el semestre 2022-2. Y bueno, hace ratito en la reunión, bueno, la reunión que tuvimos, discutíamos en torno a esta necesidad de aclarar y discutir esta cuestión de la docencia reflexiva, la reflexión de la práctica docente, porque es importante también para los fines de este módulo, en donde nosotros buscamos fomentar, desarrollar en nuestros estudiantes el rol docente, que es uno de los roles planteados de acuerdo al perfil de egreso de la carrera de enfermería de la FES Iztacala. Bien, bueno, pues vamos avanzando. Los objetivos del curso son los que aparecen en esta diapositiva. En primer lugar, proporcionar elementos al docente del módulo de educación en enfermería para que analice y reflexione su práctica docente, a partir de la recuperación de sus saberes, experiencias y evidencias de la práctica mediante un proceso de sistematización y análisis crítico de los mismos. En este sentido, para lograrlo, en primer lugar, vamos a identificar y analizar la práctica docente como un hecho de carácter social, dinámico, contextualizado y de contextura compleja. Vamos a destacar la importancia de la actividad reflexiva y del pensamiento crítico por parte del profesor en la práctica docente cotidiana. Y de esta manera podremos llegar a analizar los procesos de diseño de programas educativos como un aspecto central del módulo de educación y reflexionar y modificar los elementos pertinentes de este módulo con miras a trabajar en el año 2022. Bueno, pues vamos a esta presentación, va a enfocarse principalmente en los dos primeros objetivos específicos, pues son contenidos teóricos que provienen de la lectura de diversos autores que plantean estas cuestiones y bueno, de la experiencia también acumulada, digamos, ¿no? A lo largo de estos años como docente de este módulo. El primer punto que vamos a trabajar es entender la práctica docente como hecho social. Y para esto, bueno, pues en primer lugar vamos a definir qué es un hecho social. Por lo tanto, desde las particularidades de las ciencias sociales, la diferencia entre un hecho social y un hecho natural, las características del hecho social. A partir de aquí, pues vamos a enfocarnos más en cuestiones de carácter pedagógico, en definir la práctica educativa, en entenderla como un fenómeno complejo y algunos conceptos básicos para entender esta práctica docente como un hecho social. Bueno, pues avanzando, ¿no? La educación, entendemos que es un hecho social a diferencia de un hecho natural, porque es construida por los seres humanos y en este sentido adquiere ciertas características que la distinguen de los hechos naturales. Vamos a ver esta definición, bueno, esta distinción, ¿no? De entrada, estamos distinguiendo, estamos diferenciando el hecho natural del hecho social. En este sentido, por ejemplo, es importante aclarar que los hechos naturales y los hechos sociales son estudiados, son comprendidos y son conocidos de manera distinta desde la ciencia, ¿no? Por eso tenemos ciencias naturales que estudian hechos naturales y tenemos ciencias sociales que estudian hechos sociales. Podemos, de manera genérica, decir que la ciencia es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos a partir de diversos procedimientos metodológicos bajo cierta postura epistemológica. Es decir, hay diversos tipos de conocimiento, ¿no? Diversos tipos de ciencia, no hay una sola ciencia. Esta es una cuestión bien importante que se tiene que abandonar. Una creencia o una idea que es muy común es pensar que la ciencia es única y universal, ¿no? Este es el pensamiento positivista, digamos, ¿no? El pensamiento en donde inicialmente se impuso
o se consolidó la ciencia natural bajo el método científico y se llegó a, pues de alguna manera, a aceptar que esta era la ciencia verdadera, la ciencia única, que además es de carácter objetivo, universal, que se obtiene a partir de métodos experimentales, cuantitativos, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el paso de las décadas, se llegó ya a aceptar que esa es un tipo de ciencia, es decir, es una postura epistemológica y el método científico es un procedimiento metodológico, pero hay otros, y esos otros sobre todo aparecen en el campo de las ciencias sociales porque estudia hechos sociales y son de naturaleza muy distinta a los hechos naturales. De acuerdo con Pierre Bourdieu, y esta cita de aquí es de Pierre Bourdieu, los hechos sociales se diferencian de los hechos de las ciencias físicas en tanto son creencias u opiniones individuales. Por consiguiente, no deben ser definidos según lo que podríamos descubrir sobre ellos por los métodos objetivos de la ciencia, sino más bien según lo que piensa la persona que actúa. En este sentido, hay hechos naturales y hay hechos sociales. Los hechos naturales no son creencias o opiniones individuales, ni son pensamientos, ni son actitudes que podrían ser individuales o podrían ser incluso intersubjetivas o sociales. Sin embargo, no son universales. Por ejemplo, vamos a ver el acto de correr, ¿no? El acto de correr podría ser visto, estudiado, analizado, comprendido, tanto como un hecho natural o como un hecho social. Por ejemplo, como hecho natural veríamos cuestiones que se pueden estudiar objetivamente y que son de carácter universal, como por ejemplo la física, la aceleración, la resistencia, etcétera. Por ejemplo, desde las ciencias de la salud, desde la biomedicina, pues cuestiones como los órganos, los músculos, las endorfinas, las hormonas que se producen al correr, los beneficios para la salud, la manera en que activa o influye en el metabolismo, en los procesos de cardiovasculares, entre otras cosas, ¿no? En esas cosas, uno como persona no influye, suceden de manera natural. Sin embargo, el acto de correr también es un acto que realizan los seres humanos de manera intencionada y en este sentido adquiere significados y esos significados son contextualizados y se podrían considerar en gran medida subjetivos. Por ejemplo, en este sentido, el acto de correr como hecho social tendría que ver con las razones, los motivos, los porqués una persona corre o un grupo de personas con algo en común. ¿Por qué corre alguien? Hay distintas razones por las que las personas pueden correr, ¿no? Y incluso en las sociedades modernas existen lugares y situaciones específicas para que las personas corran. Por ejemplo, uno no va a un centro comercial a correr. De hecho, en un centro comercial, si uno está corriendo, hasta podrían terminar corriéndolos, o sea, que te saquen del centro comercial, ¿no? Porque estás corriendo en un lugar donde no debes ir a correr. El lugar para correr es otro, ¿no? Es la calle, es el parque, es el deportivo, es la pista de atletismo, etcétera, ¿no? Y las razones por las que corren las personas varían en una manera casi infinita de persona a persona, ¿no? Por ejemplo, hay personas a las que les gusta correr, lo hacen por gusto y hay personas que lo hacen incluso por trabajo, ¿no? Hay personas que se dedican a esto y compiten de manera profesional. Sin embargo, este es un significado que también se adecua a los contextos sociales, se adecua a los momentos históricos. Por ejemplo, no podríamos comprender el acto de correr de la misma manera para una persona que vive en el campo que para una persona que vive en una ciudad. Para un tarahumara, por ejemplo, que hacen del acto de correr una forma de vida realmente, que tiene una profunda significación en sus tradiciones, en su religión, etcétera, que para una persona como nosotros, que tal vez lo hace por salud, por recreación, por deporte, por alguna otra razón, ¿no? Entonces, el contexto influye de manera determinante en el acto de correr como un hecho social, ¿no? Por ejemplo, también no es lo mismo correr para alcanzar el camión, correr porque te persigue el perro, correr porque te dijo el médico que si no corres te vas a meter en problemas, correr porque, bueno, por estrés,
por liberación del estrés, etcétera, 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 ¿no? Son distintos significados, son distintas situaciones, y entonces no hay un significado, no hay un porqué, no hay un sentido universal del acto de correr, ¿no? Sino que es una cuestión que está mediada, está influida por las intenciones de cada una de las personas en un contexto histórico, cultural específico. De esta manera, podemos distinguir el hecho natural porque es ajeno a la acción humana. Es decir, el humano no lo crea, surge de manera natural. El hecho natural está ahí por naturaleza, ¿no? En este sentido, el hecho natural, al desprenderse de la acción y de la intención del significado de los seres humanos, es un hecho concreto, observable, tangible, medible y además universal y objetivo. En este sentido, es muy lógico que se pueda estudiar a partir de los métodos objetivos de la ciencia, es decir, el método científico. Sin embargo, el hecho social está ligado a la acción humana, es decir, el ser humano es quien lo crea con sus intenciones, con sus sentidos, con sus significados de por medio. El hecho social además puede ser concreto o puede ser abstracto. Por ejemplo, algo concreto puede ser un mueble, un edificio, un automóvil, un aparato tecnológico, como un celular o una computadora o cualquier otra cosa de esas, ¿no? Son cosas que podemos tocar y podemos ver. Pero también existen otros hechos sociales que son de carácter más abstracto, que están en el terreno de las ideas. Por ejemplo, la libertad, la justicia, la opresión, la educación, por supuesto, el aprendizaje, bueno, o sea, entre muchas otras cosas, ¿no? Esos son hechos que podemos decir que sí existen. Por ejemplo, no puede negar la existencia de la educación, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aunque no lo podamos ver, existe, pero su existencia está regulada, está circunscrita a los contextos, ¿no? En este sentido, el hecho social es contextualizado. Por ejemplo, nosotros lo sabemos, ¿no? La educación de los aztecas, la educación de los antiguos griegos, la educación en la Edad Media, la educación tradicional, la educación por competencia, la educación constructivista, la educación, son educación, pero son muchas educaciones, no hay una educación, y cada una de ellas es muy distinta, y en ciertos momentos se construyen las ideas de que eso es lo adecuado, eso es lo necesario, eso es lo importante, etcétera, ¿no? Entonces, son fenómenos que carecen en este sentido de universalidad porque se ajustan a los contextos sociales, históricos, culturales. Y en esos contextos conviven las personas que los componen. Por lo tanto, el hecho social se puede definir como intersubjetivo, es decir, no son creaciones e inventos de una sola persona, sino que son construcciones de las sociedades. Por esas razones, el hecho social, como es muy dinámico, es muy contextualizado, pues no puede ser estudiado por el método científico, es decir, los métodos objetivos de la ciencia, sino que se estudia a partir de diversos métodos o procedimientos científicos. Y aquí encontramos, por ejemplo, la investigación cuantitativa, cualitativa, emancipatoria, comprensiva, diferentes teorías, diferentes fenómenos, etcétera, etcétera, ¿no? Enfoques metodológicos para llegar a comprender o explicar los hechos sociales. Es decir, aquí hay una gran variedad de posibilidades, como lo vamos a ir viendo más adelante cuando nos enfoquemos en el estudio de la enseñanza, de cómo se forman a los docentes en distintas perspectivas. Pero bueno, esta es una parte importante porque nosotros estamos identificando la educación y dentro de ella la enseñanza, la docencia, como un hecho social, es decir, son hechos que se crean por la acción humana, que son contextualizados, que son intersubjetivos y por lo tanto no son universales ni son objetivos, son más bien dinámicos, son bastante complejos, ¿no? La educación, entonces, debemos entenderla como un hecho social complejo y contextualizado. En este sentido, pues pasamos a definir de manera muy breve estos conceptos que son importantes también para posteriormente identificar
las características y las necesidades que tiene un docente para poder enseñar bajo estos preceptos de la complejidad, bajo estos principios de entender la práctica docente como algo contextualizado y dinámico. Entendamos en primer lugar el concepto de educación. Debemos asumir que la educación, bueno, es un concepto muy complejo también, o sea, no hay una definición como tal que sea universal, aceptada absolutamente. Siempre habrá maneras parciales de definirla y de construir un concepto al respecto. Pero bueno, a grandes rasgos, nuevamente insisto, esta es una cuestión como una especie de interpretación de lo que distintos autores pueden decir al respecto, sin llegar a pretender que sea algo universal y libre de polémica, pero en lo que más o menos se ha puesto o se ha llegado a ciertos acuerdos, es en entender que la educación es un concepto cargado de un alto valor positivo. Es decir, como está asociada desde épocas antiguas a la idea del perfeccionamiento, es decir, cuando hay educación, las personas aspiran a perfeccionarse, quizás no a la perfección, pero sí a perfeccionarse. En este sentido, la educación está cargada de un alto valor positivo, es decir, no existe educación en un sentido negativo, no hay educación para empeorar, hay educación siempre para mejorar. Ahora, donde hay relatividades en qué es mejor y qué es peor, ¿no? En algunas sociedades, lo mejor puede ser lo peor para otras sociedades o para otros contextos culturales. En este sentido, pues sí hay mucha relatividad de qué es positivo, qué es negativo, qué es mejor, qué es peor, qué es mejorar o qué es empeorar. Ahí hay relatividad, pero educarse implica perfeccionarse, implica mejorarse. Por otra parte, podríamos también hablar de educación en un sentido amplio o en un sentido estricto. En ambos casos se trata de la influencia y transformación. Es decir, cuando hablamos de educación, siempre hablamos de la influencia con miras a la transformación, perfeccionamiento, mejora de alguien. Es decir, hay alguien que educa e influye. Esa persona que educa es quien influye en otra persona que está siendo educada. En este sentido, podemos hablar de que las personas poseen una educabilidad, es decir, que pueden ser educadas, ¿no? Pero para ser educadas debe haber la acción de otra persona o grupo de personas, ¿no? Eso es la educación a grandes rasgos, ¿no? Cuando alguien educa a alguien más. Entonces, puede ser esta influencia y transformación, esta educación en sentido amplio o estricto. Cuando es en sentido amplio, podríamos decir que esta influencia y transformación se da de manera no intencionada o al menos no conscientemente intencionada, no dirigida y no planificada, al menos no de manera estricta. Cuando se da en sentido estricto, sí hay una intención explícita, un objetivo, por ejemplo, de enseñanza, un objetivo de aprendizaje, un objetivo de desarrollo de ciertas conductas o habilidades, es dirigida y es planificada. En este sentido, por ejemplo, encontramos la educación escolarizada, que tiene esas intenciones claras y precisas, esa dirección, ese grupo de personas a quien va dirigida, y esa planificación, ese orden, ¿no? Esa sistematización. Mientras que aquí encontramos cuestiones que son más propias de la vida cotidiana. Eh, hemos de distinguir también, por ejemplo, la educación y de reconocer que se parece mucho a otros conceptos como la socialización o la formación. Ahorita vamos a ver qué es la formación, pero bueno, a grandes rasgos en estos tres conceptos coinciden en que hay una cultura, o sea, todos los seres humanos somos parte de determinada cultura que nuevamente es contextualizada y relativa a los momentos históricos y geográficos, y esa cultura, mediante la formación, educación y socialización, se va transmitiendo de generación en generación, de persona en persona, pero en esa transmisión también se logra una preservación de la cultura, pero a su vez se va transformando, porque las sociedades siempre tienen esta característica de ser dinámicas, de estar en constante movimiento, en constante cambio. Entonces, se va transformando la cultura, eh,
en ese proceso de transmisión y en muchos rasgos también se preserva. Volviendo al tema de la educación, y bueno, en función de lo que hablamos hace ratito de la educación en sentido amplio y en sentido estricto, podríamos nosotros entender que la educación formal y la educación no formal es educación en sentido estricto. ¿Por qué? Porque aquí hay una intención, hay objetivos, hay sistematización, etcétera, ¿no? Mientras que la educación informal, que recordemos es la de la vida cotidiana, en este sentido, pues es educación en sentido amplio. Al menos puede haber tal vez intenciones, puede haber objetivos, pero no están sistematizados, no están formalizados de alguna manera. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de educación en sentido amplio y aquí de educación en sentido estricto, ¿no? La formal, que es la que nos da un grado académico, y la no formal, que pues complementa nuestra educación formal en diversos sentidos y que puede o no certificarse, pero que tiene estos rasgos de sistematización bien marcados. Bueno, volviendo al tema de la cultura, pero ahora pasando a otro concepto, hablaremos acerca del concepto de formación. La formación es distinta de la educación, aunque en muchas ocasiones se les llega a considerar sinónimos. La formación no es lo mismo que la educación. La formación se podría definir como la constitución de un individuo por compartir prácticas con miembros de un grupo social. Es decir, a grandes rasgos implica la adquisición de un individuo, la conformación de tu persona, porque formas parte de un medio cultural, ¿no? Es decir, como toda persona, como todo ser humano, nosotros nacemos en una sociedad ya constituida, en una cultura que tiene ciertas características. Esto en nuestra primera infancia. Pero también pensémoslo si nos integramos, por ejemplo, a un nuevo trabajo, a una escuela diferente, o viajamos a otro país, o nos vamos a vivir a otro país, ¿no? Al momento de llegar a ese nuevo escenario, ya existe una cultura. Entonces, la formación es adquirir en gran medida esa cultura. Pero la formación no es adquirir la cultura como tal, es constituirte como miembro de esa sociedad, adquirir los rasgos de las otras personas que comparten esa cultura en la que tú te estás incorporando, ¿no? O sea, por ejemplo, uno, no sé, me imagino, por ejemplo, muchas profesoras y profesores que trabajan aquí en enfermería en la FES Iztacala han trabajado antes en un hospital y traen la forma, digamos, o sea, se han formado en la cultura hospitalaria. Y luego llegan a la FES Iztacala y es una cultura distinta, porque es una cultura escolar, universitaria, de la UNAM, de la FES Iztacala, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de llegar a la FES Iztacala, van adquiriendo la formación, la forma de los docentes de la FES Iztacala, se van constituyendo porque comparten las prácticas culturales en ese grupo social que no es en el que estaban anteriormente. Pero no solamente se trata de la apropiación de la cultura, sino también de la construcción y la transformación de dicha cultura. Es decir, es el proceso mediante el cual las personas integran su particularidad en la universalidad que los rodea, pero al integrar su particularidad también transforman la universalidad. La formación, en este sentido, es distinta de la educación porque es un trabajo personal. De acuerdo con estos autores como Gadamer, Hegel, Honoré, etcétera, la formación no tendría o no sucede de manera inconsciente, sino más bien sucede de manera consciente. Una persona está en proceso de formación cuando sabe que está en proceso de transformación personal, de convertirse en algo más, en algo mejor, en algo distinto, digámoslo de alguna manera, ¿no? Es decir, nosotros somos conscientes de nuestro proceso de formación y hacemos cosas para que esto suceda, ¿no? La formación, entonces, de alguna manera, incluiría elementos también de la educación. Recordemos que la educación es la influencia de alguien sobre otra persona. Esta persona está en formación, así que acepta, rechaza o modifica lo que se le otorga mediante la educación y mediante la interacción con distintos
elementos de su contexto, que pueden ser personas, informaciones de distinto índole, contextos, interacciones sociales, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? La formación es recibir de todos lados y adecuarlo a nuestros intereses, a nuestras necesidades particulares en determinado medio social. Entonces, la formación es un acto consciente de transformación individual. La formación es personal, ¿no? Y dentro de la formación podríamos incluir a la educación que recibimos. En este sentido, por ejemplo, valdría la pena aclarar que a veces se utiliza de manera incorrecta la palabra formación cuando decimos, por ejemplo, que nosotros formamos a nuestros alumnos. Yo como docente formo a mis alumnos. Esto no es verdad. Quienes se forman son los propios alumnos o nosotros como docentes, ¿no? Cada quien se forma a sí mismo con ayuda y en la influencia de su entorno y de todo lo que constituye su entorno. Lo que podemos decir de manera adecuada sería que nosotros educamos a nuestros estudiantes y más específicamente que nosotros enseñamos a nuestros estudiantes. Nosotros no podemos formar a nadie, nadie puede formar a nadie, pero sí podemos educar a otras personas. La formación es un acto personal, la educación es un acto de influencia, digamos, ¿no? En este sentido, pues ya se van distinguiendo. Ahora, la ciencia social que se encarga del estudio de la educación y también de la formación es la pedagogía. Es decir, podríamos decir que la pedagogía es esa ciencia social cuyo objeto de estudio es la educación específicamente como un acto más dirigido e intencionado, pero también la formación humana, es decir, cómo se constituye una persona como ser humano, ¿no? En el medio cultural en el que se encuentra. Se suele tener cierta confusión en torno a qué es la pedagogía, porque ni siquiera entre pedagogos podemos ponernos de acuerdo si es una ciencia, es un arte, es una disciplina o qué es. Desde mi perspectiva, y que no es solamente mía, sino es compartida por muchas otras personas, pues es una ciencia, aunque no deja de tener ciertas características de un arte o de una disciplina. También existen ciertas confusiones en torno a si se trata nada más acerca de la educación de los niños, de fenómenos escolares, de la docencia, o si se puede reducir a la didáctica. Bueno, pues sí, es todo esto, pero es más que ello, porque hay que recordar que la educación o la formación son fenómenos que duran toda la vida. Es decir, no nada más vamos a hablar de la educación y la formación de niños, también de la educación y formación de adultos. Y además también hay que recordar que la educación y la formación no nada más suceden en las escuelas, suceden en hospitales, en museos, en medios de comunicación, en la vida cotidiana, en libros, en las interacciones sociales, etcétera, etcétera. Es decir, sí, tal vez la escuela es lo que más jala la atención del trabajo pedagógico, donde se centran la mayoría de las investigaciones y de los escritos, pero no es lo único, hay educación y hay formación mucho más allá de ello, ¿no? Igualmente la docencia. La docencia es un acto para educar, un acto educativo, pero no es lo único. Hay una gran cantidad de situaciones y de posibilidades en donde se puede enseñar, sobre todo en la escuela, pero también hay otros espacios. Y bueno, la didáctica, como lo veremos en un momento, es una rama de la pedagogía que nos va a apoyar, sobre todo en las actividades de docencia. Bueno, pasando al concepto de docencia, que es una cuestión importante para este módulo de educación en enfermería, precisamente porque se desarrolla este rol docente, este rol de educador, ¿no? La docencia es una actividad, una práctica que es de carácter intencionado y dirigido, es decir, una práctica intencionada y dirigida cuya finalidad o cuyo fin es la enseñanza. Eh, en este sentido, podríamos hablar de educación en sentido estricto, ¿no? Es decir, hay una intención, hay una dirección, hay objetivos, hay una sistematización de la práctica de enseñanza. Y es una actividad que, por lo tanto, se liga a la educación formal o no formal y muy específicamente a la educación escolar. Eso podríamos decir a grandes rasgos y de manera muy reducida, muy simplista, que es la docencia. Debemos aclarar, por ejemplo, ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿puede un libro ser docente? En este sentido, la respuesta es sí. Un libro sí puede ser docente porque en el libro se pueden
plasmar, se pueden introducir esas intenciones, esos objetivos de enseñanza. Es decir, el libro no salió de un árbol, el libro lo creó una persona o un grupo de personas. Y si el objetivo de esas personas al hacer ese libro es enseñar algo, entonces el libro pasa a ser de alguna manera un sustituto de ese docente que es la persona que creó el libro, ¿no? Es decir, es como un docente sustituto de la persona. En este sentido, podríamos decir que el libro sí puede ser docente porque está plasmada ahí la intención de enseñanza. Cuando está plasmada la intención de enseñanza, entonces el libro se convierte en el docente. Sin embargo, hay otras cuestiones como una piedra, que a veces se puede decir, como la canción dice, ¿no? Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Bueno, en este caso, la piedra no nos enseñó nada, porque la piedra no puede enseñar porque no tiene esas intenciones. La piedra es un objeto inanimado. La piedra es un objeto sin intenciones, sin significados. Lo que lo puede hacer la piedra, en todo caso, es enseñar. O tal vez alguien puede usar la piedra para enseñarnos algo, pero la piedra por sí misma no enseña nada. Quien enseña es la persona o la creación específica de las personas para enseñar, ¿no? Entonces, en este sentido, la piedra no enseña, aunque uno podría aprender de la piedra. Pero bueno, en este caso vamos a ver en un momento la diferencia entre enseñanza y aprendizaje para que se vaya aclarando este punto. Por ahora, pues vamos a destacar cuál es la diferencia entre estos conceptos de docente, profesor y maestro. Como hemos dicho, un docente es aquella persona que se dedica a la enseñanza. Un docente es quien hace esta actividad de manera profesional, digamos, ¿no? Es decir, debe tener un conocimiento de cómo enseñar algo. Ese es un docente, quien sabe enseñar y se dedica a ello de manera profesional, por así decirlo, ¿no? Pero hay diferencias. A veces, por ejemplo, se utilizan como sinónimos docente, profesor y maestro. Por su parte, un profesor, de manera estricta, es aquel que profesa. Es decir, profesar tiene que ver con las ideologías, con las posiciones políticas, ¿no? Es decir, transmitir y convencer a otros de esa posición política en donde vamos a, o de esas ideologías, en donde vamos a promover ideales de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es necesario, de lo que es innecesario, de lo que es deseable, de lo que es indeseable, etcétera, etcétera, ¿no? Un ejemplo muy claro de alguien que profesa o se dedica a profesar podría ser un cura, por ejemplo, ¿no? Un líder religioso, que generalmente va a hacer mucho énfasis en preceptos morales de lo correcto o lo incorrecto. En ese sentido, hay o líderes ideológicos también, ¿no? De partidos políticos, etcétera, ¿no? Ahí también hay un acto de profesar muy claramente marcado. Un docente puede en muchas ocasiones profesar, porque uno no se puede desprender fácilmente de posiciones políticas, de ideales y de sus valores. Así que de alguna manera profesamos cuando enseñamos. Sin embargo, pues estrictamente son acciones un poco distintas, ¿no? Por otra parte, entenderemos que un maestro o maestra es aquella persona que es experto o experta en algo, es decir, tiene que ver con la maestría, ¿no? Con el expertise, como se le dice actualmente a este tipo de habilidad, ¿no? Es decir, es ser una persona con un gran conocimiento y con una gran habilidad, en los casos que sea práctico, para hacer algo o para pensar algo. No sé, por ejemplo, el maestro arquitecto, el maestro albañil, el maestro carpintero, el ingeniero, el doctor, la enfermera, que tienen un gran conocimiento y una gran experiencia en algo, ¿no? Eso no implica necesariamente que sepan enseñarlo. Muchas veces las personas que son expertas no tienen muchas habilidades de enseñanza, pero son maestros en lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal en el caso de un docente, de un profesor universitario? Bueno, pues que sepa enseñar, es decir, que sea docente, pero que a la vez sea experto en aquello que está enseñando. Y a su vez, también es exigible y es deseable que haya una posición política. Por ejemplo, en la UNAM está muy claro
que la UNAM es una institución en donde se promueve la libertad, el respeto, la solidaridad, la responsabilidad social, etcétera, etcétera. Ahí hay valores y es una posición política de responsabilidad y de solidaridad social, ¿no? Entonces, ahí hay un acto de profesar también determinada ideología. Lo vemos en otras instituciones también, ¿no? Por ejemplo, en el TEC de Monterrey, el emprendurismo, en la Ibero, el emprendurismo, la libertad financiera, muchas cosas de esta, el ser líder, etcétera. Bueno, también allí hay un acto de profesar, ¿no? Entonces, se supone que un docente universitario pues tendría que conjugar las tres cosas, ¿no? Ser tanto docente como profesor y como maestro, es decir, enseñar y saber enseñar, ser experto en lo que se enseña y además profesar una posición política guiando con el ejemplo. Bueno, aquí hay una cuestión para reflexionar también en torno a lo que nosotros estamos haciendo con nuestros grupos y en nuestra labor cotidiana como docentes de la UNAM. Bueno, otro de los conceptos importantes que hay que tener en cuenta, el de la didáctica. La didáctica es una rama de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. La didáctica, pues en este sentido, en la medida en que estudia estos métodos y enseñanzas para la enseñanza, métodos y técnicas para la enseñanza, pues en este sentido también va a fundamentar y orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, a partir de la didáctica, uno como docente adquiere conocimientos y adquiere ciertos recursos, tal vez, habilidades, herramientas para enseñar de la mejor manera con miras a que nuestros estudiantes aprendan. De esta manera, pues nos encontramos nuevamente hasta ante este fenómeno complejo, ante este fenómeno dinámico y multidimensional que es la enseñanza, la educación en general. Por ejemplo, tenemos distintas teorías del aprendizaje. Ustedes las conocen, el conductismo, el constructivismo, el humanismo, la pedagogía crítica, las competencias, etcétera, etcétera. Cada una de estas tiene sus características y concibe el aprendizaje de distinta manera. Por lo tanto, el aprendizaje y la enseñanza adquieren distintas características, distintas dimensiones, distintos procesos en función de las teorías que nosotros retomemos como apoyo. También el nivel educativo, por ejemplo, ¿no? El nivel educativo diferencia en gran medida cómo se enseña o cómo se debería enseñar. No es lo mismo enseñar en preescolar, en primaria, en secundaria, en bachillerato, en licenciatura, en maestría, en doctorado o en educación no formal, lo que sea, cualquiera que sea esta, ¿no? O sea, son cosas bien diferentes. Las exigencias institucionales, ¿no? Por ejemplo, la UNAM, bajo los principios de libertad de cátedra, tiene ciertas características muy distintas a trabajar en otras universidades, por ejemplo, el Politécnico, donde también hay enfermería, incluso de facultad a facultad, de carrera a carrera, ¿no? O sea, ahí hay cuestiones importantes que determinan, que influyen en cómo se enseña. Recursos disponibles, ¿no? En este sentido, podríamos tener muy claramente el asunto de la educación virtual y la educación presencial, ¿no? La educación virtual tiene ciertas características y ciertos recursos y requiere de ciertas cosas sin las cuales no podría ser posible, ¿no? La educación virtual requiere una computadora, conexión a internet, estabilidad en la conexión, dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Por su parte, en el salón es bien diferente, ¿no? En el salón requerimos tal vez un proyector, una pantalla, un pizarrón, gises, lápices, lo que sea necesario, ¿no? Bancas, características de nuestro espacio, etcétera, ¿no? El contexto socioeconómico también es importante. Aquí, por ejemplo, podríamos hablar de la diferencia en enseñar algo en un contexto rural a un contexto urbano, las necesidades de nuestros estudiantes, sus características, sus conocimientos previos, etcétera, ¿no? Las temáticas. Podríamos hablar de la didáctica de las lenguas, de la didáctica de las matemáticas, de la didáctica de las ciencias, de la didáctica de la historia, de la didáctica de, etcétera, ¿no? O sea, cada temática, cada contenido podría pensarse en relación a cómo se enseña. Y bueno, las políticas educativas también, ¿no? Que tienen que ver en gran medida con las exigencias institucionales y que también de alguna manera determinan lo que hacemos y cómo lo hacemos en nuestro rol de docentes y también en nuestro rol de estudiantes.
Pasamos al concepto de enseñanza. La enseñanza es parte del proceso educativo. El proceso educativo es la enseñanza y la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? O sea, se espera que haya una conexión entre enseñanza y aprendizaje. La enseñanza es esta práctica intencionada y dirigida en donde se busca, dependiendo del enfoque teórico, la transmisión, la modificación o la construcción de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades, hábitos. Por su parte, el aprendizaje también es parte del proceso educativo, pero en este caso puede existir aprendizaje sin enseñanza, es decir, una persona puede aprender muchas cosas sin que nadie se las enseñe. He aquí la diferencia entre formación y educación, ¿no? La educación sí busca el aprendizaje, bueno, a partir de la enseñanza, pero en la formación pueden darse aprendizajes y transformaciones individuales sin que haya alguien de por medio que nos esté enseñando, es decir, es nosotros mismos podemos autogestionar nuestro aprendizaje en los procesos formativos. El aprendizaje entonces es la adquisición, la modificación o la construcción de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades y hábitos. Pero bueno, cuando hablamos de educación, educación es la influencia de una persona sobre otra, o de un grupo de personas sobre otro grupo de personas, o etcétera, pero es influencia y transformación. En este sentido, podemos hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí encontramos a estos dos actores, ¿no? El docente, que es quien enseña, y el alumno, que es quien aprende o debería aprender, ¿no? ¿Qué debería aprender el alumno? Bueno, el alumno debería aprender lo que el docente le quiere enseñar. Y para que esto suceda, pues el docente debe hacerlo de manera adecuada con la mediación de la didáctica, es decir, a través de ciertas técnicas, recursos, teorías, etcétera, etcétera, para que ese aprendizaje se dé de manera ideal. Sin embargo, esto se asemeja mucho al proceso de comunicación, al esquema de la comunicación clásico, del, bueno, de los autores que trabajan estos asuntos de las ciencias de la comunicación. El docente en este caso se convierte en una especie de emisor y el alumno en el receptor. La idea es que el emisor transmita su mensaje y el receptor lo reciba, pero eso no es algo tan directo ni tan simple. El emisor tiene esa intención de llegar a hacer su mensaje al receptor, pero para que suceda deben compartir el mismo medio. Es decir, si yo estoy hablando por internet y la otra persona me está escuchando por radio, no compartimos el mismo medio. Ajá. El medio debe ser compartido y debe haber un mismo código, es decir, un mismo lenguaje, un mismo código para entenderse uno con otro, ¿no? No puede haber esta diferencia entre, o esta distinción entre, por ejemplo, si yo te hablo en chino y tú no hablas chino, pues no vas a entender nada. Si yo te hablo en un lenguaje o en cierta terminología que tú no dominas, me vas a entender poco o nada. Por lo tanto, el aprendizaje puede ser a medias o no darse de ninguna manera, ¿no? Es decir, hay de que adaptar nuestro código, hay que compartir el medio y hay que evitar en gran medida el ruido, es decir, las interferencias, los distractores, las posibilidades que hagan que este mensaje se pierda o se difumine, ¿no? Para esto, para controlar nuestro medio, nuestro código y nuestro ruido, tenemos las herramientas que nos brinda la didáctica. La didáctica nos da los elementos para nosotros reflexionar, analizar cómo hacer, cómo lograr nuestro objetivo, que es decir, que la enseñanza, el contenido de la enseñanza le llegue al alumno de la manera más plena posible. Bueno, pues en este sentido, requerimos entender la práctica educativa y la práctica docente son estas acciones en donde buscamos enseñar a nuestros estudiantes y que estos efectivamente aprendan, ¿no? Actualmente se utiliza mucho el concepto de aprendizaje significativo, el cual tiene bastante lógica, ¿no? O sea, no nada más buscamos que los alumnos memoricen y contesten un examen, sino que se apropien de los contenidos, les den un significado y les den un sentido para su vida cotidiana, su vida profesional y su futuro en las distintas dimensiones en las que ellos se van a ir enfrentando. Debemos entender entonces las palabras, ¿no? Práctica y educativo. La práctica
la podemos entender como un conjunto de acciones que los sujetos desarrollan en sus relaciones sociales y son expresadas en actitudes y comportamientos observables, es decir, son acciones objetivas. La práctica educativa o la práctica docente son las acciones de las personas para lograr el objetivo que nos planteamos, por ejemplo, el objetivo de enseñanza. Mientras que lo educativo o el proceso educativo son esas acciones que llevan al individuo a producir un conocimiento para comprender, accionar, interaccionar y transformar el medio en donde estas personas se desarrollan. Es decir, retomamos este concepto de educación del que habíamos hablado hace ratito, que implica una influencia y una transformación con el fin de transformar, de mejorar, de perfeccionar a las personas en algo, ¿no? Digamos, ¿no? Ahí hay una idea de perfeccionamiento muy clara. De acuerdo con Jimeno Sacristán, la práctica educativa es una acción orientada con sentido, donde el sujeto tiene un papel fundamental como agente, aunque insertado en la estructura social. Es decir, no es una acción simplemente individualizada, sino que está contextualizada en el medio social, en la estructura, y que además, en este sentido, pues tiene sentido. Aquí nos está diciendo, es una acción con sentido y orientada, es decir, es una acción pensada, sistematizada, ¿no? Es educativa porque su intención incorpora precisamente el incidir en la transformación de otro. Aquí podemos hablar entonces de que la acción educativa, la práctica educativa, es cuando nosotros, de alguna manera, buscamos transformar a otra persona para que esa persona se perfeccione, se mejore, ¿no? Por lo tanto, de acuerdo con Zavala, es necesario considerar la práctica educativa como una actividad dinámica, reflexiva, que debe incluir la intervención pedagógica ocurrida antes y después de los procesos interactivos en el aula. Es decir, la práctica educativa no nada más incluye el momento de la clase, sino el momento antes de la clase, que es, por ejemplo, la planeación de las clases, el desarrollo de nuestros materiales, de nuestras estrategias, etcétera, y el después, que incluye la evaluación y la reflexión de lo que hicimos para volver a abrir el ciclo y convertirlo nuevamente en una especie de planeación, ejecución, evaluación, reflexión. Es decir, antes, durante, después, ¿no? Son los momentos de la práctica educativa en donde está presente siempre ese proceso, esa actividad dinámica y reflexiva. Es decir, no es algo estático en ningún momento, ¿no? De acuerdo con Furtul, entiende la práctica docente como una praxis social, es decir, una acción social, objetiva e intencional, consciente, en la que intervienen los significados, las percepciones, las concepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso, así como los aspectos político-institucionales. Es decir, se ve involucrado tanto el proceso enseñanza-aprendizaje en su dimensión más teórica, didáctica, están presentes los alumnos, la institución, las creencias, los valores, la ideología, los significados, entre otras cosas, ¿no? En este sentido, es un fenómeno de contextura muy compleja, en donde no basta con que nosotros decidamos o pensemos en hacer algo para que tenga resultados específicos pues sin mayor dificultad, ¿no? Sino que más bien es un fenómeno en el que están interviniendo una gran serie de, pues una considerable cantidad de factores y de elementos que configuran este fenómeno de carácter complejo. En este sentido, bueno, pues vamos cerrando entonces con esta discusión para entender la práctica docente, la práctica de la enseñanza como un hecho social y de carácter complejo que requiere de la reflexión. Esto es importante porque en la siguiente fase de esta charla, de esta presentación, pues vamos a hacer énfasis precisamente en la docencia reflexiva, en entender al docente como un profesional reflexivo. Bueno, pasando entonces a la unidad número 2. La unidad número 2, en donde vamos a ver en primer lugar
las tendencias y modelos de formación de profesores, que es el academicista tradicional, el técnico, el reflexivo y el crítico. Y vamos a hablar acerca también de la reflexión y la transformación de la práctica docente, distinguiendo la actividad reflectante, la reflexiva y la metareflexiva, hablar acerca del pensamiento crítico y la importancia de reflexionar la práctica docente. Muy bien. Muy bien, pues avanzamos. Vamos a hablar entonces de las tendencias en la formación de profesores, que no habla específicamente de docentes de educación superior, pero profesores en general, y tenemos cuatro tendencias o cuatro enfoques. El enfoque tradicional o academicista, el enfoque racional técnico, el enfoque del profesional reflexivo, que es en el que más énfasis se va a hacer, y el enfoque crítico. ¿De qué se tratan? El enfoque academicista o tradicional es aquel que está asociado, evidentemente, a la escuela tradicional, que nosotros ya la conocemos, en donde el docente es considerado una figura de autoridad, es respetado socialmente y además es una persona con vocación. Estas son las características de un docente tradicional, digamos, ¿no? Además, bueno, al docente de esta escuela tradicional se le respetaba, ¿no? Era una figura que realmente era una figura, un líder en sus comunidades y que pues era muy reconocido y poco cuestionado. En este sentido, pues se promovían ciertas actitudes autoritarias también en el propio docente respecto a sus estudiantes. No se podía realmente cuestionar la voz del docente, las órdenes del docente, ¿no? Del profesor. Es una persona poseedora de sabiduría y amplia experiencia en su campo de conocimientos. Es decir, realmente, en este caso, la enseñanza, la actividad de enseñanza, consiste en transmitir esos conocimientos que la persona posee de manera profunda y amplia, ¿no? Es la transmisión del conocimiento. Por lo tanto, para esa transmisión del conocimiento siempre había imperado el orden, la disciplina y la memorización. A nivel, digamos, de cómo se forma un docente y de qué debe hacer, pues debe saber mucho de lo que va a enseñar, pero realmente no hay una diferencia, al menos en esta perspectiva, no hay una diferencia entre saber y saber enseñar. Es decir, no se da importancia al saber pedagógico. Simplemente se llegaba a pensar que una persona, por ser experto, ser maestra o maestro en algo, ya podría enseñarlo, ¿no? Esta es un enfoque que ha ido paulatinamente abandonándose por los distintos avances en la teoría pedagógica que se han desarrollado en las últimas décadas, incluso siglos, ¿no? No voy a ahondar mucho más en este enfoque tradicional. Vamos a pasar al enfoque racional técnico. Este enfoque racional técnico, sí que es popular, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ello, pero sí que está presente y tiene un auge importante en la actividad de enseñanza y en la formación de los docentes de todos los niveles. Particularmente, por ejemplo, en los docentes de educación básica, ¿no? Donde se trabaja bajo el enfoque por competencias. Bueno, en el enfoque racional técnico, el docente es concebido como un técnico, como un obrero, como una persona que produce o que es parte como de una línea de producción, ¿no? En este sentido, pues posee un saber técnico, un saber donde aplica donde aplica las técnicas que son generadas por los científicos. Aquí habría una diferencia entre científico y técnico, ¿no? El científico es el que genera el conocimiento, la técnica, y el técnico es quien aplica la técnica para generar los productos esperados, ¿no? Por ejemplo, en la ingeniería, el ingeniero, por ejemplo, es el que diseña las máquinas, los procesos, mide los materiales, mide las cantidades, etcétera, etcétera. Hace los protocolos y diseña las técnicas para la producción de las tecnologías o de algún producto o de algún jabón, por ejemplo. No sé, pensemos en un jabón, digamos, ¿no? El jabón Roma, por ejemplo, ¿no? Que es muy popular. El ingeniero
diseña, o el ingeniero pues químico, digamos, diseña las cantidades de los materiales, de las sustancias que lleva, los procedimientos, los procesos, etcétera, etcétera, y le enseña lo que tiene que saber al técnico, que sería el obrero. El obrero tiene que saber en qué momento hacer cada cosa, qué hacer ante ciertas circunstancias, cómo resolver ciertos problemas, pero no es el creador del jabón Roma, ¿no? Es simplemente el que ejecuta las acciones, las técnicas, para producir el jabón Roma, ¿no? Entonces, entre el ingeniero y el obrero hay una diferencia, así como hay una diferencia, por ejemplo, entre la pedagogía, que es la ciencia, y la enseñanza o la docencia, que es la aplicación de la ciencia. Eso es lo que se trabaja o como se entiende este enfoque racional técnico de la enseñanza. El pedagogo, la pedagoga, es el científico. Y esa es la pedagogía, es además entonces una ciencia aplicada. En la pedagogía se diseñan los métodos, se diseñan las estrategias, se diseñan los materiales, se diseña el currículum, se diseñan los contenidos. Y luego se le da al docente toda esa información y al docente se le enseña tal vez cómo aplicar, cómo hacer llegar todo eso que se diseñó desde la pedagogía a sus estudiantes para lograr los productos esperados. ¿Cuáles son los productos esperados? Bueno, el aprendizaje, las competencias, las conductas, etcétera, ¿no? Que tienen que ser estandarizados, que tienen que ser universales. Por ejemplo, en el enfoque por competencias es de esta manera, ¿no? Hay competencias y se evalúan, ¿no? Se desarrolla la competencia en el estudiante de manera idónea, de manera satisfactoria, de manera deficiente, de manera bla, 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 ¿no? ¿Y de quién es la culpa si no se desarrolla la competencia de manera adecuada? Es del docente. No se cuestiona realmente la competencia en sí misma, que es lo que diseñó el pedagogo. Se cuestiona cómo fue que se enseñó esa competencia, si se aplicaron correctamente las técnicas, si se aplicaron las técnicas de enseñanza, las estrategias, los contenidos, los procesos, se siguieron los tiempos, etcétera, etcétera. Es decir, es una manera de concebir la docencia donde es como una aplicación de técnicas determinadas y definidas previamente por un grupo de científicos, de pedagogos, que te dicen cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, actualmente en pedagogía es muy famoso el campo laboral del diseño instruccional, en donde, o la capacitación en las empresas, ¿no? Por ejemplo, en las empresas a veces se contrata pedagogas o pedagogos que hacen diseño instruccional, es decir, hacen como una especie de carpeta, sí, de carpeta de portafolio, que puede ser digital o físico, en donde viene objetivos de enseñanza, tiempos de enseñanza, procesos a seguir, técnicas, materiales, presentaciones, evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Se lo dan al docente y el docente tendría que aplicar eso que está diseñado para lograr los resultados, que podría ser, por ejemplo, la capacitación del personal. Yo sé que se parece muchísimo a lo que de pronto hacemos con los programas educativos, ¿no? O sea, que se diseña el programa educativo y se aplica el programa educativo. Sin embargo, tendríamos que ir analizando, reflexionando cómo llevar este conocimiento que no deja de ser técnico y cómo aterrizarlo bajo una perspectiva de carácter más crítico, más reflexivo, ¿no? Como lo veremos más adelantito. En el enfoque racional técnico, el docente no necesariamente debe poseer amplios conocimientos científicos, es decir, no precisa ser un experto en el conocimiento científico. Basta con que sepa aplicar las técnicas adecuadas en los momentos adecuados para que ese conocimiento se transmita de manera idónea en los estudiantes, que se desarrollen esas competencias o se modifiquen las conductas, ¿no? Es un enfoque racional técnico porque esas técnicas se considera son universales, así como los resultados esperados. En este sentido, el contexto pierde importancia. No hay mucha importancia, no hay mucho énfasis en el contexto para lograr los resultados que uno espera de los procesos educativos.
Bueno, el enfoque racional técnico sin duda suena atractivo porque estandariza los procesos, sin embargo, se ha enfrentado a severas críticas y cuestionamientos porque pues, entendemos que es como una manera de cientificar y de objetivizar el acto de la enseñanza y la labor pedagógica, cuando pues hemos visto que realmente esto es algo pues tal vez no imposible, pero sí difícil de lograr y cuestionable porque la educación, la enseñanza, los grupos, las personas son fenómenos complejos, contextualizados, dinámicos, etcétera, ¿no? En este sentido, lo que mejor se adapta a esta postura es el enfoque del profesional reflexivo. Aquí nos dicen que la enseñanza es una actividad compleja, contextualizada y dinámica, como lo hemos dicho antes, ¿no? Por ello, el docente, más que un técnico o simplemente un experto, es considerado un artesano o artista. Y en este sentido, la formación de los docentes se basa sobre todo en su experiencia y su práctica. Pero, ojo aquí, se corre mucho el riesgo de que esta formación basada en la experiencia simplemente se restrinja a reproducir sin cuestionar las prácticas cimentadas en la cultura escolar y las tradiciones institucionales. Es decir, una persona se forma en la práctica, pero en la práctica a lo mejor llega alguien, un docente ya con más antigüedad, y te dice, da las clases así, 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 sigue tales y tales estrategias. Se incorpora, por ejemplo, uno al módulo de, pues cualquier módulo, por ejemplo, de la carrera de enfermería, y están los profesores que ya tienen más antigüedad y en el intersemestral te dicen, bueno, pues hazle de esta manera, hazle de esta otra manera, sigue estas estrategias, hazlo, dale tales tiempos, evalúa de esta forma, y uno simplemente reproduce y reproduce y reproduce. ¿No? ¿Por qué? Porque así no lo dijeron. Y en la práctica nos vamos haciendo más hábiles y lo hacemos ya de manera más rutinaria, sin mayor dificultad, digamos, ¿no? Ahí no hay nada de reflexión de la práctica, ¿no? Es más bien, seguimos siendo como un enfoque como más tradicional. Tal vez nos volvemos expertos en la manera de enseñar porque estamos reproduciendo y repitiendo las mismas prácticas que no solamente hacemos nosotros, sino que se reproducen en el contexto general en donde nos encontramos, ¿no? Es lo que hacen otros y nosotros también lo hacemos de la misma manera. Bueno, ese es un riesgo, algo que un profesional reflexivo no tendría que hacer, o que tal vez a veces se hace, ¿no? Porque no se puede escapar tampoco precisamente de esta cultura escolar, ¿no? Es decir, estas prácticas que son compartidas en una institución, en una facultad, en una escuela, en una carrera, ¿no? O sea, si finalmente uno sí hace esto, pero la cuestión es aquí, o la propuesta del profesional reflexivo, es que el docente sea capaz de hacer consciente su actuación, es decir, asumir una actitud investigativa, reflexiva, ¿no? De eso se trata. Es decir, a lo mejor sí voy a repetir la manera en que me dieron las recomendaciones, o a lo mejor voy a repetir, por ejemplo, yo soy egresado de enfermería y luego entro a dar clases en enfermería y doy las clases como a mí me las dieron, al menos como a mí me dieron las clases que me gustaban, ¿no? Repito, replico la manera en que yo aprendí y la manera en que a mí me enseñaron. Pero no se trata simplemente de replicar, sino de reflexionar. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tiene resultados? ¿No tiene resultados? ¿En qué sí funciona? ¿En qué no funciona? Etcétera, ¿no? Es decir, hacernos conscientes de lo que estamos haciendo en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene hacer esto? Sí, lo hacen todos los demás, o así se ha hecho durante muchos años. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Está bien? Considero que es adecuado, bueno, pues seguimos tal vez con esto, pero si no, lo vamos transformando. Es decir, es esa actitud de reflexión que nos hace cuestionar, que nos hace, pues sí, reflexionar y cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos en nuestras rutinas y en nuestra vida cotidiana. ¿De qué se trata el pensamiento reflexivo? Encontré esta cita de Kemil que me pareció muy importante. Está en el libro bueno, esta cita la saqué de este libro que se llama Comprender y transformar la enseñanza, cuyos coordinadores son José Jimeno Sacristán y Ángel Ignacio Pérez Gómez. Particularmente hay un capítulo
el capítulo que se llama La función y formación del profesor en la enseñanza para la comprensión, diferentes perspectivas, de Ángel Pérez Gómez. Bueno, dice Kemis, la reflexión es un proceso de transformación de determinado material primitivo de nuestra experiencia. Es decir, tenemos una rutina, tenemos una vida cotidiana que es ofrecida, nos dice aquí, desde la historia y la cultura y mediado por las situaciones en que vivimos. Es decir, aquí este proceso de transformación, o sea, de entrada, la reflexión es transformación. La reflexión implica o conlleva a la transformación. ¿Qué vamos a transformar? Vamos a transformar ese material primitivo, es decir, nuestros pensamientos, nuestra habla, nuestras acciones, de las cuales no somos plenamente conscientes porque así son las cosas. No sé, por ejemplo, en la vida cotidiana uno hace muchas cosas de las cuales no nos enteramos ni por qué las hacemos, simplemente las hacemos porque todo el mundo las hace. Ajá. En este sentido, pues al menos hay cosas que tal vez no sea tan necesario estar reflexionando mucho, pero pues en algunos otros sentidos sí, ¿no? En las clases, por ejemplo, repetimos muchas rutinas, tenemos ciertos rituales, tenemos ciertos procesos que hacemos de manera inconsciente porque siempre han sido así o porque alguien nos enseñó que habían sido así. Entonces, esto se ofrece desde la historia, de la cultura y en las situaciones en las que vivimos de manera cotidiana. Y este material primitivo se traduce en determinados productos, pensamientos comprensivos, compromisos o acciones. Es decir, la transformación, la reflexión transformación conlleva a que nosotros comprendamos lo que hacemos, a que hagamos ciertos compromisos o ejecutemos ciertas acciones. Es una transformación afectada por nuestra concreta tarea, es decir, nuestro pensamiento sobre las relaciones entre el pensamiento y la acción y las relaciones entre el individuo y la sociedad. Es decir, ¿de qué se trata reflexionar? De pensar lo que estamos pensando, de pensar lo que estamos haciendo y de pensar cómo lo que estamos haciendo influye entre nosotros y los otros, o cómo los otros influyen en lo que yo hago y lo que yo pienso y lo que yo digo. ¿No? O sea, es una relación individuo-sociedad en el pensamiento y la acción. Utilizando determinados medios de producción, por ejemplo, la comunicación, la toma de decisiones y la acción. Es decir, ¿cómo vamos a lograr la reflexión? A partir de comunicarlo. O sea, puede ser esto un medio de comunicación. A lo mejor yo les estoy haciendo esta comunicación para que ustedes posiblemente se pongan a reflexionar en algo de lo que están haciendo que podría llevar a ciertas tomas de decisiones y a ciertas acciones. También la comunicación interpersonal, cara a cara, o la comunicación con uno mismo, ¿no? Uno mismo puede establecer procesos de diálogo interno para reflexionar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra habla. Bueno, en otras palabras, vamos a hacer una reflexión sobre la acción. En este caso, ¿qué acción? La acción de enseñanza, la acción que hacemos como docentes. En la vida cotidiana, como les decía, tendemos a crear rutinas de acción, a reproducir lo que se ha hecho desde antes, y se aceptan esas ideas y prácticas sin cuestionarlas, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de esto. Ustedes pueden pensar en varios de ellos seguramente, ¿no? La reflexión sobre la acción es analizar qué hace el ser humano sobre las características y procesos de su propia acción. Hacer esto es una manera de aprender de manera permanente, es decir, reflexionar implica transformarse y en esa transformación estamos aprendiendo de manera significativa, de manera permanente, ¿no? Es decir, ser profesores reflexivos implica que estamos en constante cambio, en constante transformación, en constante formación. De acuerdo con Honoré, la actividad reflexiva es una acción del hombre en su medio natural y social. Distingue dos tipos de acción. De hecho, son tres. Ahorita les hablo de la tercera. La actividad reflectante y la reflexiva. La actividad reflectante implica la reproducción, discriminación, aplicación y repetición de prácticas. Es como verse en un espejo.
un reflejo, ¿no? Yo hago lo que me dicen, yo hago lo que me dijeron que hiciera, yo hago lo que me enseñaron a hacer, yo hago lo que yo imito, en todo caso reproduzco. Y en este sentido, se hace una especie de pensamiento más complejo porque llego a discriminar las prácticas o las técnicas. Por ejemplo, yo puedo ser capaz de leer el entorno, la situación particular y decir, ah, bueno, en este caso aplico esta técnica, en este caso es más necesaria esta, en este caso es más pertinente aquella, etcétera, etcétera, ¿no? Esta actividad reflectante remite a procesos de transmisión de información, de capacitación, de adiestramiento y de entrenamiento. Es decir, nosotros podemos capacitar o podemos haber sido capacitados como docentes. Y en este sentido, podemos reproducir, discriminar, aplicar y repetir prácticas y técnicas de enseñanza. Podemos estar capacitados. La actividad reflectante se asemeja mucho a lo que vimos acá en el profesor, en el enfoque racional técnico, es decir, entender la docencia como aplicación de técnicas, de discriminación de distintas técnicas, de elegir cuándo y en qué momento aplicarlas, ¿no? Esa es la actividad reflectante. Sin embargo, la actividad reflexiva implica la transformación, la innovación, la creación, la crítica, la resignificación de las prácticas. Es decir, es una actitud más cercana a la investigación, en donde no, en este sentido, por ejemplo, desde el enfoque del profesional reflexivo, no hay una distinción entre el pedagogo y el docente, porque el docente es quien crea su propia técnica, quien crea su propio conocimiento, quien diseña a partir de la reflexión. Acá no, acá el pedagogo le dice al docente qué es lo ideal y qué es lo que tiene que hacer. Aquí no, el docente es a su vez pedagogo, investigador, creador de conocimiento pues transmisor y constructor de ese conocimiento, ¿no? Entonces, esta actividad reflexiva remite al proceso de la formación. Recordemos que la formación es la actividad personal o el proceso personal de transformación a partir de los medios que uno posee en su contexto, ¿no? Es decir, es el proceso de transformación individual en el que uno se transforma y a partir de adquirir y transformar la cultura en la que nos encontramos inmersos. Luego les decía, hay otro tipo de actividad que es la actividad metarreflexiva. No voy a ahondar en ello. La actividad metarreflexiva es aquella que implica reflexionar sobre los procesos de reflexión. No, o sea, ya estamos yendo más allá de la reflexión. Es reflexionar por qué reflexionamos lo que reflexionamos. Bueno, ya está más enredado, ¿no? Quedémonos con la actividad reflexiva que es más que suficiente y más compleja que nada para poder pensar nuestras prácticas como docentes y poder apoyar a nuestros estudiantes en el módulo de educación en enfermería para que también adquieran esta actividad, esta actitud reflexiva ante su propia vida y ante específicamente en el acto de la docencia. Finalmente, encontramos el enfoque crítico. Tampoco voy a ahondar mucho en esto, es la posición, por ejemplo, de Paulo Freire. Aquí nos dice que la docencia es una labor eminentemente política, es decir, que se debe asumir una posición clara y defenderla abiertamente. El acto de enseñar es un acto de emancipación, es decir, buscamos develar las condiciones de opresión y buscar transformar las condiciones de vida. Para esto hay propuestas como la investigación-acción, en donde el docente ya no nada más busca incidir en la transformación de sus estudiantes para el aprendizaje, para el desarrollo de competencias, para el desarrollo de habilidades, etcétera, sino además para su liberación, pero con miras a la emancipación, a la liberación a la construcción de una sociedad más justa, más equitativa para todos, ¿no? Bueno, un enfoque sin duda muy interesante, pero que bueno, no nos atañe por el momento. Hicimos mucho más énfasis en la actividad reflexiva como algo necesario para la docencia. Entonces, nosotros, como docentes, estamos en proceso de formación, pero también influimos en la formación de nuestros estudiantes. Ojo, no formamos a nuestros estudiantes, pero podemos educarlos e influir de alguna manera en su formación. Y en el módulo de educación en enfermería buscamos de alguna manera
que se formen como docentes, es decir, que se asuman como tales, al menos en el marco de la clase, ¿no? Ya veremos si después de eso, ¿no? ¿Qué es la formación docente? La formación docente no es solo apropiarse de la cultura docente, es decir, de las prácticas y de las tradiciones de lo que hace un docente. Es reflexionar y transformar esa cultura docente. Formarse como docente quiere decir que la persona ha asumido como proyecto personal ser docente y que reflexiona al respecto para transformarse a sí mismo como profesor, confrontando sus viejas prácticas, las prácticas e ideas aceptadas e incluso las exigencias institucionales para mejorarse a sí mismo en su rol docente y con ello transformar la cultura docente en la que se encuentra inserto. Es decir, es necesario el pensamiento reflexivo, asumirnos en un proceso constante de transformación en el que no nada más aplicamos técnicas, sino que reflexionamos en torno a ese proceso y realmente todo lo que se está haciendo para transformarnos personalmente, transformar la enseñanza y lograr los resultados más adecuados en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Quiero hacer este énfasis ya para terminar la sesión en torno a una revisión bibliográfica que realicé y que he estado realizando los últimos años en torno a las prácticas de enseñanza en el área de la salud y la formación de los docentes del área de la salud. En este caso, porque estamos hablando de la enseñanza en enfermería. Bueno, este es un resumen muy sintético de lo que he encontrado, pero a partir de la revisión de bibliografía, y en gran medida también por lo que he corroborado por algunas entrevistas que he realizado, he podido ver que se significa la docencia como una actividad compleja, contextualizada e impredecible. En ese sentido, estamos todos de acuerdo, ¿no? Sin embargo, hay ciertas contradicciones o hay ciertos obstáculos. Por ejemplo, que muchos profesores universitarios del área de la salud consideran a la docencia como una actividad secundaria. Es decir, hay muchos docentes, y también lo vamos a ver entre nuestros estudiantes del módulo, que muchos de ellos ven este módulo como algo complementario, como algo secundario, porque no les interesa la docencia, porque quieren dedicarse a la práctica hospitalaria. Entonces, esto cambia en gran medida su disposición al acto de enseñar, su disposición, su cercanía, su gusto, su vocación hacia la docencia, ¿no? Es una cuestión importante a tener en cuenta. En muchos docentes del área de la salud, como se ha evidenciado en varias investigaciones, prevalece una falta de conocimiento respecto a la pedagogía y la didáctica. Es decir, pueden tener mucho conocimiento de sus campos de enseñanza, de la odontología, de la medicina, de la farmacología, etcétera, etcétera, pero poco en realidad respecto a la pedagogía y la didáctica. También hay un poco desarrollo del pensamiento crítico, es decir, predomina la idea de que la pedagogía y la didáctica son técnicas que se aplican como recetas, prácticamente, ¿no? Es decir, una tendencia muy cercana al racionalismo técnico instrumental, como lo vimos hace ratito, ¿no? La pedagogía se ve como un cúmulo de técnicas a aplicarse en un salón de clases, lo cual contradice los principios de la docencia reflexiva y contradice este primer punto, que sí se significa en el área de la salud. La mayoría de los docentes piensan que la docencia es compleja y contextualizada, pero buscan que la pedagogía les dé las respuestas específicas ante estos problemas que no tienen ese tipo de naturaleza, ¿no? También hemos encontrado que los profesores asumen un modelo constructivista de enseñanza en sus clases por exigencia. Y muchos casos también por convencimiento, pero empezó por exigencia. Es decir, nos dicen, tienes que ser constructivista, tienes que dar tus clases de esta manera. En los procesos, por ejemplo, de formación docente, de los cursos de inducción y en muchos procesos de capacitación y cursos, talleres, etcétera, etcétera, respecto a la docencia, se dan este tipo de contenidos de la enseñanza y el aprendizaje de la educación constructivista. Y en este sentido, los docentes se apropian de esto, pues sin realmente tal vez a veces comprenderlo plenamente, ¿no? No digo que sean nuestros casos, pero sucede en muchas ocasiones. Igualmente, hay una repetición de las prácticas con las que los docentes del área de la salud
fueron formados o fueron educados. Es decir, mi docente de una materia me enseñó de tal manera y a mí me pareció muy adecuada, por lo tanto yo hago lo mismo, ¿no? Es decir, hay una repetición y hay una replicación de prácticas que antes han existido, antes de nosotros, y con eso se va perpetuando, digamos, las mismas prácticas exitosas, pero también los mismos vicios, los mismos problemas y los mismos errores. ¿Por qué? Porque hay una falta de reflexión en torno a lo que se está haciendo de manera cotidiana, es lo que veíamos hace ratito, ¿no? Reflexionar la acción, ¿no? En esta vida cotidiana se van construyendo esas rutinas que incluyen cosas favorables y muy buenas, pero también lo contrario, los errores, se van reproduciendo los errores, se van reproduciendo los vicios, se van reproduciendo los problemas, ¿no? Entonces, lo importante en este caso, pues sería reflexionar lo que estamos haciendo, nuestras acciones cotidianas, de manera constante, de manera rigurosa, para transformarnos como docentes, de manera cotidiana nuevamente, ¿no? O sea, hacer de la reflexión lo cotidiano. Bueno, pues con esto termino la presentación de la reflexión de la práctica docente y pues ya hablaremos de manera directa en la clase presencial acerca de los programas educativos y las implicaciones que tiene este asunto de la docencia reflexiva para nuestro módulo. Por el momento, pues termino esta presentación y pues espero sus comentarios. Si tienen alguna cuestión, alguna duda, con todo gusto lo vamos dialogando. Muchas gracias.